¿Alguna vez has sentido ese frío repentino que te recorre la espalda sin motivo aparente? Esa punzada de certeza absoluta de que algo terrible está a punto de suceder, aunque el cielo esté despejado y el mundo parezca en calma. A menudo lo llamamos intuición, un mecanismo de defensa primitivo, pero hay casos, historias documentadas en los márgenes de la historia y el terror, donde esa intuición se convierte en una visión cristalina. Ya que estamos en la penumbra de la mente, hablemos de la premonición, ese puente maldito que une el presente con un futuro que no debería ser visto, porque saber lo que viene no siempre es un don, para muchos, ha sido la sentencia de su propia locura. Cierra los ojos, escucha y dime, si supieras que el mundo se va a derrumbar mañana, ¿querrías realmente saberlo hoy? El gigante de hierro y el sueño de la agonía. Corría el año 1898, 14 años antes de que el mundo conociera el nombre de la tragedia más famosa del mar. Un hombre llamado Morgan Robertson escribió una novela titulada Futility, o El naufragio del Titán. En sus páginas, describía un barco de dimensiones colosales, una maravilla de la ingeniería considerada insumergible. En el relato, el barco chocaba contra un témpano de hielo en una fría noche de abril en el Atlántico Norte, no había suficientes botes salvavidas, miles murieron. ¿Te suena familiar? La precisión es escalofriante. Robertson no solo predijo el evento, sino el nombre, el peso, la velocidad y la ubicación exacta del desastre del Titanic, pero la verdadera premonición no terminó en el papel. Semanas antes de que el Titanic zarpara en 1912, una oscuridad comenzó a filtrarse en los sueños de muchos pasajeros. Anne Ward, una de las sirvientas de la familia Cardesa, sintió un terror paralizante al poner un pie en la pasarela del barco. No había lógica en su miedo, solo una voz en su nuca que le gritaba que el acero se convertiría en una tumba. Se negó a subir, sus empleadores se rieron de ella. Anne sobrevivió en tierra firme, mientras escuchaba, días después, como los gritos de sus compañeros se ahogaban en el abismo negro del océano. ¿Es posible que el tiempo no sea una línea, sino un círculo? ¿Que el trauma de un evento tan masivo sea capaz de proyectarse hacia atrás, como un eco que resuena antes de que se produzca el grito? El rostro en el espejo, Lincoln y el velorio vacío. Imagina que caminas por los pasillos de tu propia casa, el silencio es denso, casi sólido, escuchas el sonido de llanto, un sollozo desgarrador que viene de la habitación contigua. Entras y ves un ataúd rodeado de guardias de honor, preguntas, ¿quién ha muerto? Y un soldado te responde, el presidente fue asesinado. Abraham Lincoln tuvo este sueño apenas 10 días antes de que John Wilkes Booth apretara el gatillo en el Teatro Ford. Lincoln no era un hombre dado a las fantasías, pero esa mañana despertó con el alma marchita. Se lo contó a su esposa, Mary Todd, y a su amigo Ward Hildemans. Les dijo que el rostro en el ataúd estaba cubierto, pero que en el sueño, él sabía con una certeza gélida que el cuerpo era el suyo. La noche del asesinato, Lincoln le dijo a su guardaespaldas, William H. Crook, que llevaba 3 noches soñando con su muerte. Antes de salir hacia el teatro, en lugar del habitual buenas noches, Crook, el presidente se detuvo, lo miró a los ojos con una tristeza infinita y dijo, adiós Crook. Hay algo profundamente perturbador en la premonición de Lincoln. No fue una advertencia que pudiera salvarlo, fue una despedida, como si el destino ya hubiera escrito el guión y a él solo le quedara la cortesía de leer sus últimas líneas antes de que cayera el telón. Aberfan, los niños que vieron el barro. Quizás el caso más desgarrador y documentado de premonición colectiva ocurrió en Gales en 1966. El pueblo de Aberfan era un lugar gris, dominado por las minas de carbón. Sobre la escuela primaria del pueblo se alzaba una montaña de desechos mineros, una mole de escombros que parecía vigilar a los niños. Erilma Jones tenía 10 años. 2 días antes del 21 de octubre, le dijo a su madre, «Mamá, no tengo miedo a morir, soñé que iba a la escuela y no había escuela, algo negro lo había cubierto todo». El 21 de octubre, a las 9:15 de la mañana, la montaña de carbón se convirtió en un río de lodo negro, se tragó la escuela en segundos. Aroma murió junto a 115 de sus compañeros, pero ella no fue la única.
Tras la tragedia, el psiquiatra John Barker recolectó cientos de testimonios, descubrió que decenas de personas en todo el Reino Unido habían tenido visiones exactas de un alud negro sepultando a niños días antes del desastre. ¿Cómo es posible que una mente infantil capte el momento exacto de su propia extinción? ¿Es el miedo una frecuencia de radio que algunos pueden sintonizar antes de la transmisión? Si esas personas hubieran gritado, si hubieran advertido al pueblo, alguien les habría creído. Ese es el verdadero horror de la premonición, la soledad de quien ve la verdad en un mundo de ciegos. El 11 de septiembre, las sombras en el viento. El 11 de septiembre de 2001 es una herida abierta en la psique moderna, pero en los meses y días previos, el aire parecía cargado de una electricidad estática que algunos interpretaron como visiones de fuego. Rick Rescorla, jefe de seguridad de Morgan Stanley en la Torre Sur, llevaba años advirtiendo que el World Trade Center sería atacado desde el aire, pero más allá de su análisis táctico, sus amigos decían que Rick tenía una urgencia casi sobrenatural en sus últimos días. Llamó a su esposa y le dijo que sentía que algo iba a cambiar su vida para siempre. El día del ataque, mientras evacuaba a miles de personas con un megáfono, sabía que no saldría de allí. Pero hay casos más extraños, artistas que pintaron aviones chocando contra torres meses antes, personas que cancelaron sus vuelos por un mal presentimiento que les apretaba el pecho como una mano de hierro. El músico Mark Knopfler escribió canciones que parecían describir el colapso mucho antes de que ocurriera. ¿Es el futuro algo maleable, o estamos todos caminando sobre rieles invisibles hacia un destino que ya ocurrió en otra dimensión del tiempo? La anatomía del terror, ¿por qué ocurre? La ciencia intenta explicarlo a través de la percepción extrasensorial o la precognición. Algunos científicos sugieren que nuestro cerebro procesa información a un nivel subconsciente tan rápido que puede calcular probabilidades futuras y presentarlas como sueños o visiones. Otros, más audaces, hablan de la física cuántica, sugiriendo que el tiempo no fluye hacia adelante, sino que todas las posibilidades existen simultáneamente, pero para el que lo vive, no hay ciencia que valga. Solo queda el escalofrío, el sentimiento de que estás atrapado en una película que ya viste, pero de la que no puedes escapar. Imagina que sueñas con un accidente de coche, ves la matrícula, ves el color del otro auto, sientes el olor a gasolina y el estallido del cristal, te despiertas empapado en sudor, al día siguiente, decides no conducir, te quedas en casa, te sientes a salvo, pero entonces, un coche pierde el control y se empotra contra tu salón. El mismo coche, la misma matrícula. ¿Fue la premonición una advertencia para evitar el destino, o fue el mecanismo que el destino usó para asegurarse de que estuvieras en el lugar exacto? El invitado no deseado. Hay una leyenda urbana, o quizás un hecho no verificado, sobre un hombre que despertaba cada noche a las 3:33 de la mañana con el sonido de alguien llamando a su puerta. Cuando abría, no había nadie, solo el viento. En la séptima noche, decidió no abrir, se quedó mirando la puerta temblando. A las 3:33 el golpe llegó, un golpe seco, pesado. El hombre, consumido por la curiosidad y el miedo, miró por la mirilla. No vio a una persona, vio un paisaje, vio un cementerio bajo una lluvia torrencial, y vio una lápida con su propio nombre y la fecha del día siguiente. Murió de un infarto en ese mismo instante. La premonición no era un aviso de lo que podría pasar, era la llegada de lo inevitable. El experimento del tiempo, la intuición que mata. Pero, ¿qué ocurre cuando la premonición no es un evento masivo, sino un susurro constante en el oído de una sola persona? A finales de los años 50, se documentó el caso de un hombre en Inglaterra que comenzó a anotar sus sueños con una precisión quirúrgica. No eran sueños de gloria, sino de sangre. Anotaba accidentes ferroviarios, caídas de aviones y descarrilamientos. Lo perturbador no era solo que ocurrieran, sino que él sentía el dolor físico de las víctimas horas antes de que la noticia llegara a los periódicos. Este hombre, atrapado en una red de agonía ajena, intentó alertar a las autoridades. Nadie lo escuchó. Fue internado en una institución mental por delirios de persecución. Semanas después, predijo un incendio en la misma ala del hospital donde estaba recluido. Cuando el fuego comenzó, tal como él lo había descrito, lo encontraron sentado en su cama, tranquilo,
mirando las llamas, sus últimas palabras fueron: por fin el presente alcanzó a mi miedo. ¿Es la premonición una falla en nuestra percepción de la hora? Algunos investigadores sugieren que el cerebro humano es como un sismógrafo. Algunos son más sensibles que otros y detectan las ondas de choque de un evento traumático antes de que la onda principal nos golpee. Pero si el tiempo es una ilusión, como sugirió Einstein, entonces el pasado, el presente y el futuro están ocurriendo simultáneamente. Bajo esa lógica, la premonición no es ver el futuro, sino mirar accidentalmente por una ventana hacia una habitación contigua donde el desastre ya está sucediendo. La marca de la Casandra, el castigo de saber. Existe un término en psicología llamado el complejo de Casandra. En la mitología, Casandra fue bendecida con el don de la profecía, pero maldita para que nadie creyera sus advertencias. Esa es la verdadera celda de aislamiento de quienes poseen este brillo oscuro. Imagina ver el rostro de la muerte en el semblante de un ser querido mientras cenan en total normalidad. Imagina sentir el olor a quemado mientras caminas por un edificio moderno y seguro. ¿Qué harías tú? Si gritas te llaman loco, si callas te conviertes en cómplice del destino. Muchos de los que sobrevivieron a tragedias gracias a un presentimiento no sienten alivio, sienten una culpa devoradora. Se preguntan por qué ellos fueron elegidos para escuchar el eco del tiempo y por qué no pudieron salvar a los demás. Esa carga suele manifestarse en un insomnio crónico, el miedo a cerrar los ojos y encontrar una nueva visión, un nuevo recordatorio de que somos simples hojas arrastradas por un viento que ya decidió hacia dónde soplarnos. El eco en tu propia vida. No creas que esto solo le ocurre a figuras históricas o a personajes de leyendas lejanas. La premonición es democrática, se esconde en el déjà vu que te deja helado a mitad de una conversación, se disfraza de esa repentina decisión de cambiar de ruta para ir al trabajo, solo para enterarte más tarde de que en tu camino habitual ocurrió un accidente mortal. Es la parte de tu conciencia que no pertenece a este siglo, ni a este cuerpo, es una conexión con el tejido mismo de la realidad que, por un segundo, se vuelve transparente. Escucha el silencio de tu habitación en este momento. A veces, la premonición no viene como una imagen clara, sino como una ausencia de sonido, una quietud antinatural que precede a la tormenta. Si estás sintiendo que este relato no es solo una historia, sino una advertencia, quizás sea porque tu propio futuro está intentando decirte algo. La pregunta no es si el futuro se puede predecir, la pregunta es si eres lo suficientemente fuerte para soportar el peso de saber lo que viene. La próxima vez que tengas un sueño especialmente vívido, o que una sensación de angustia te invada sin razón al entrar a una habitación, no lo ignores tan rápido. Quizás tu mente está rompiendo las barreras del tiempo, quizás el futuro te está enviando una postal de lo que está por venir. Pero ten cuidado, hay verdades que el ojo humano no está diseñado para sostener, porque una vez que ves el final, el camino hacia él se vuelve una tortura. Dime, ¿alguna vez has sentido que algo malo iba a pasar y sucedió tal cual lo imaginaste? Déjame tu historia en los comentarios, me encantaría leerla. Si es que te atreves a recordarla, duerme bien, si es que el futuro te lo permite.